La explicación es muy sencilla. La próxima destrucción de Trantor no es un suceso aislado del esquema del desarrollo humano. Será el punto culminante de un intrincado drama que empezó hace siglos y acelera continuamente su velocidad. Me refiero, caballeros, a la continua decadencia del Imperio Galáctico. ¿Se da cuenta, Dr. Sheldon, de que está hablando de un imperio que existe desde hace 12.000 años, a pesar de todas las vicisitudes de las generaciones, y que está respaldado por los buenos deseos y el amor de 1.000 billones de seres humanos? Estoy tan al corriente de la situación actual como de la pasada historia del Imperio. Aunque no pretendo ser descortés, creo que la conozco mejor que cualquier persona de esta habitación. ¿Y predice su ruina? Es una predicción hecha por las matemáticas. No hago ningún juicio moral. Personalmente lamento la perspectiva, aunque se admitiera que el imperio no es conveniente, cosa que yo no hago. El estado de anarquía que seguiría su caída sería aún peor. Es ese estado de anarquía lo que mi proyecto pretende combatir. Sin embargo, la caída del imperio, caballeros, es algo monumental y no puede combatirse fácilmente. Está dictada por una burocracia en aumento. Una recesión de la iniciativa, una congelación de las castas, un estancamiento de la curiosidad y muchos factores más. Como ya he dicho, hace siglos que se prepara y es algo demasiado grandioso como para detenerlo. ¿No es algo evidente para todo el mundo que el imperio es tan fuerte como siempre? ¡Ja! La apariencia de fuerza no es más que una ilusión. Parece tener que durar siempre. No obstante, señor abogado, el tronco del árbol podrido, hasta el último momento en que la tormenta lo parte en dos, tiene toda la apariencia de sólido que ha tenido siempre. Ahora la tormenta se cierne sobre las ramas del imperio. Escuche con los oídos de la psicohistoria y oirá el crujido. El imperio desaparecerá y con él todos sus valores positivos. Los conocimientos acumulados decaerán y el orden que se ha impuesto se desvanecerá. Las guerras intestinas serán interminables. El comercio interestelar decaerá. La población disminuirá. Los mundos perderán el contacto con el núcleo de la galaxia. Esto es lo que sucederá. La psicohistoria, que puede predecir la caída, puede hacer declaraciones respecto a las oscuras edades que resultarán. El imperio, caballeros, tal como se acaba de decir, ha durado 12.000 años. Las oscuras edades que vendrán no durarán 12, sino 30.000 años. Sobrevendrá un segundo imperio, pero entre él y nuestra civilización habrá 1000 generaciones de humanidad doliente. ¡Esto es lo que debemos combatir! Se contradice a sí mismo. Antes ha dicho que no podía evitar la destrucción de Trantor, y por lo tanto su caída, la así llamada caída del imperio. No estoy diciendo que podamos evitar la caída. Pero aún no es demasiado tarde para cortar el interregno que le seguirá. Es posible, caballeros, si mi grupo recibe la autorización para actuar ahora. ¿Cómo se propone hacerlo? Salvando los conocimientos de la raza. La suma del saber humano está por encima de cualquier hombre, de cualquier número de hombres. Con la destrucción de nuestra estructura social, la ciencia se romperá en millones de trozos. Los individuos no conocerán más que facetas sumamente diminutas de lo que hay que saber. Serán inútiles e ineficaces por sí mismos. Serán inútiles e ineficaces por sí mismos. La ciencia, al no tener sentido, no se transmitirá. Estará perdida a través de las generaciones. Pero si ahora preparamos un sumario gigantesco de todos los conocimientos, nunca se perderán. Las generaciones futuras se basarán en ellos y no tendrán que volver a descubrirlo por sí mismas. Un milenio hará el trabajo de 30.000 años. Todo, mi proyecto, mis 30.000 hombres con sus esposas e hijos, se dedican a la preparación de una enciclopedia galáctica. No la terminarán durante toda su vida. Yo ni siquiera viviré para ver cómo la empiezan. Pero cuando Trantor caiga, estará concluida y habrá ejemplares en todas las bibliotecas importantes de la galaxia.
Super Golem, de nuevo en Radio Sefarad, nuestro tercer programa. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Jordi, ¿qué tal? Bueno, ya lo han oído. Hoy vamos a hablar de La Fundación, de Isaac Asimov, este novelón. Bueno, vamos a hablarles en realidad, de lo que vienen a ser los 3 primeros libros, ¿no, Sergio? Sí, lo que se conoce como el ciclo de Trantor. El ciclo de Trantor, porque en total son 16. Es una verdadera saga. Sí, es una saga, es una novela a río de proporciones bíblicas. De proporciones bíblicas, muy acorde sí. Además con Isaac Asimov, su autor. Bueno, casi no hace falta ni presentarle. Yo creo que de los autores de ciencia ficción es el más conocido. Incluso por aquellos que no les gusta este género también lo conocen, porque escribió además de todo. Y además era muy icónico y muy reconocible. Claro, por sus patillas. Sus patillas. ya estaba tardando en decirlo. Llevo todo el programa con ganas, no pasó ni un minuto. Es que somos muy fan de las patillas de Isaac Asimov. Sí. Bueno, vamos a hablar primero un poquito de lo que viene a ser La Fundación. ¿De qué va? ¿De qué va este libro? Les hemos leído un trocito, magistralmente leído aquí por Sergio. Bueno. En la figura de Hari Seldon, porque Hari Seldon es la pieza, digamos, principal del libro, o al menos el detonante de lo que pasa después, que es un psicohistoriador, esto lo vamos a explicar. Pero ¿qué ocurre? Hay un imperio galáctico enorme. Vastísimo. Vamos. Y está en crisis. Ellos, digamos, corrígeme si me equivoco, Sergio, pero de alguna manera Hari Seldon, como psicohistoriador, que es una nueva disciplina, él ve que va a caer el imperio y con él arrastrará todo el conocimiento humano y vendrán, pues aquí lo dice, 3.000 años por lo menos de 30.000 vacío, ¿no? Creo que dice. Que lo acabo de leer, pero no lo recuerdo. Sí, la psicohistoria es el elemento troncal de la Fundación. Es como que la vertebra y la figura de Hari Seldon. Claro, es como una ciencia que es capaz de prever el futuro. Sí, bueno. A través de estadísticas, ¿no? Sí, realmente Asimov lo que plantea es una especie de supersociología. Supersociología. Que de alguna manera, a través de cálculos que nunca se aclaran, nunca se aclaran en la obra, pero a través de cálculos como que predice las tendencias que se van a producir siempre en grandes grupos de humanos. Él hace mucho hincapié en eso, además. Claro. No es capaz de... O sea, una individualidad puede arruinar todo el sistema. Aunque, vamos a ver, Hari Seldon entonces propone, que es lo que les hemos leído, propone a la sociedad dominante del imperio, que todavía está en pie y todavía funciona, por eso la incredulidad del abogado, ¿no? Diciéndole, bueno, ¿cómo va usted a pensar esto? Pues propone crear como una sociedad, antes incluso de que venga la caída del imperio, para que salvaguarden todo el conocimiento humano, ¿no? Entonces propone como si fuera una colonia, ¿no? De seres humanos, mujeres e hijos, o sea, parejas, ¿no? Que se van todos dedicados en exclusiva a la Enciclopedia Galáctica. A la Enciclopedia Galáctica. Asimov toma un poco como modelo el Imperio Romano y, bueno, lo que plantea es un poco lo que hubiera pasado si se hubieran salvado pues la Biblioteca de Alejandría. Claro. Por ejemplo, cosas, ¿no? Sí, que si hubiera sobrevivido todo ese conocimiento nos hubiéramos ahorrado una Edad Media bastante larga. Claro, como esto es una cosa galáctica, pues la Edad Media, en lugar de durar pues 1.000 años... 1.000 años duró. 1.000 años duró, es que eso te iba a decir que no está mal, ¿no? Estaba preguntando. Sí, Hari Seldon lo plantea Nunca lo tengo claro. Pues Hari Seldon lo que plantea es eso. Al igual que en Roma, cuando se producía el estancamiento del Imperio Romano, cuando se hundía desde dentro, nadie parecía ser consciente de ello, pues aquí igual. Es lo mismo. Claro, Hari Seldon advierte de las grietas que ya existen y de que esto se va a venir abajo. Con un alarmismo que, bueno, claro, a la gente, a sus contemporáneos, pues es que no ven la amenaza por ningún lado, pero luego, bueno, exactamente. No queremos desentrañarles el libro en este programa, no lo vamos a hacer con ningún libro, intentaremos. Lo hicimos en un programa anterior con la película La novia de Frankenstein. Es spoiler. Pero bueno, creo que esa obra tampoco tiene una calidad como para decir, vaya, me han chafado la película estos dos. O sea que, no, pero en estos libros no lo haremos. Pero sí les hablamos de que cuando realmente esa fundación establecida en Terminus, creo que es el nombre del planeta, ¿no?
Claro, va a sufrir una serie de amenazas. Incluso Hari Seldon ya las prevé también. Es decir, estará amenazado en diferentes ocasiones y entonces tiene que estar preparado para protegerse ante estas amenazas, ¿no? Así es. De hecho, se sucede lo que se llaman crisis Seldon. Eso, las crisis Seldon. No recordaba yo eso. Qué bueno. Bueno, el Imperio finalmente cae, la fundación se establece en Terminus, que es un planeta aislado, yermo, que no tiene ningún tipo de... que estábamos planteando el paralelismo con Israel. Sí, porque además la obra tiene una similitud en tiempo y podría ser algo parecido, ¿no? Sí, porque la obra se escribió en el 44, empezó a publicarse, creo, 40 y tantos más o menos, así que coincide un poco con la fundación de... Sí, justo. Justo ahí anda, con la idea de un sitio pequeño, sin recursos naturales, donde tiene que ser el conocimiento el que sustente el lugar, ¿no? Y amenazado constantemente porque, claro, Terminus, al estar aislado, está a merced de los reinos que empiezan a surgir cuando cae el Imperio. Claro, el Imperio unifica todo con un poder jerarquizado y en cuanto ese poder se va, vamos, igual que en Roma, lo que tú decías, igual que en cualquier imperio. Hombre, sabemos que Asimov era egiptólogo y me imagino que también se inspiró en la historia de Egipto y los imperios que se sucedieron en Egipto. Pues eso, que cuando todos saben que cuando un imperio se viene abajo, se disgrega el poder y todo se... Y empieza el caos. Que es lo que más le preocupa a Asimov, el conocimiento, el científico. Salvarlo. Hay que salvarlo. Hay que salvarlo. Entonces, predice esas crisis y entonces hay una serie de personajes en la novela en la que, bueno, la novela, como dices, la trilogía de Trantor, ¿no? Es estas tres que en la edición española viene aglutinado todo en un mismo libro. Aunque también viene separado. Bueno, sí, viene por separado también. Bueno, pero en el primer libro, sobre todo, es donde vemos más eso, ¿no? Diferentes amenazas y diferentes situaciones que siempre se van resolviendo de una manera o de otra y entonces va como por partes. Hay una época que la llama como la época de los alcaldes, por ejemplo, ¿no? Hay figuras destacadas, que es el alcalde de... El alcalde de Trantor. El alcalde de Trantor que con mucho ingenio siempre salva la situación con unos diálogos alucinantes. Sí, mucho diálogo. Mucho diálogo. Y sorprende mucho porque la fundación es una space opera con un marco galáctico, una space opera así como una aventura galáctica. Y hay muchos planetas y hay muchas naves espaciales, pero realmente como que se quedan al margen y es todo como muy de salón. Sí, muy de salón. Sentados los dos, hablando y un poco viendo a ver cómo con ingenio, sobre todo siempre porque la fundación hace más gala de ingenio que de músculo. Sí, ahí está. Y siempre va como un paso por delante gracias al plan Seldon de los reinos de alrededor. Y de hecho este libro, es que no quiero que se me olvide, lo que plantea se suceden como 4 o 5 crisis. Entonces, la manera de solucionar las crisis es... Bueno, a lo mejor es un poco spoiler, pero... Bueno, no, hombre, no les contamos mucho, un poquito solo. Bueno, es hacer que los reinos de alrededor necesiten a Terminus. Claro. Dependan de él. Claro, esa es la técnica para sobrevivir, siendo el más pequeño y siendo el más débil. Claro, sobre todo militarmente, ¿no? Pues como que la necesidad de los demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí, sin contarles mucho más, evidentemente, dicen, nuestro mejor recurso es precisamente ese conocimiento científico que nosotros estamos conservando, ¿no? Entonces, gracias a ese conocimiento científico, también hay mucho de conocimiento atómico. Lo atómico. Eso hablábamos tú y yo también. Aquí, aunque Asimov era químico, lo atómico es lo que domina esta novela. Sí, pero anecdóticamente. Anecdóticamente, en cuanto a quizá juguetes y a la idea de que una manera que tiene la Fundación de sobrevivir es precisamente con su conocimiento, a veces incluso vendiéndolo. Sí, y es muy curioso, que esto sí que, aunque sea un spoiler, vamos a decirlo. Dilo, Sergio. Pero es muy curioso porque al principio Terminus ofrece su conocimiento sobre la energía atómica y a medida que va pasando el tiempo, ese conocimiento de la energía atómica que se oferta a los reinos vecinos va revistiéndose de un factor religioso. Ay, es verdad. No son técnicos, son sacerdotes que saben cómo operan los motores atómicos. Entonces como que plantea un paralelismo también con la religión, que en la Edad Media sirvió como un poco para, entre comillas, llevar la civilización a los territorios así más tumultuosos. Pero en un momento dado, ese control religioso que tiene Terminus sobre los reinos de alrededor
ya no sirve. Entonces lo que hacen es empezar a comerciar. Y esa es la época de los comerciantes. La época de los comerciantes. Sí, sí, sí. Y es muy curioso porque realmente lo que ofrece la Fundación a los reinos son, aparte de los motores atómicos y energía, que tampoco se especifica mucho, son juguetitos. Uh-huh. Juguetitos atómicos y avalorios. Y... desde joyas hasta, como hablábamos, un abridor de cartas atómicos. Sí, un abridor de cartas atómicos. No sabemos una cómo cosa funciona, imprescindible. Pero bueno, eso en cuanto a la sinopsis. Para terminar, decirles que hay en los siguientes libros pues aparecen otros elementos, que siempre hay una amenaza constante a Terminus y bueno, no les vamos a decir nada más. Desde mi punto de vista, y creo que Sergio coincide conmigo, el libro va de más a menos. Sí. Empieza muy bien y el primer libro para mí es magistral. Luego ya el segundo pues tiene un poquito más flojo y el tercero se hace cuesta arriba. El tercero se hace muy cuesta arriba y yo creo que tiene mucho que ver también con el narrador. Porque Asimov, psicológicamente los personajes pues tampoco nos dicen mucho. La verdad, que es una de las cosas que a lo mejor más se le achaca también a la ciencia ficción y que luego ha sido superada y que, bueno, de hecho, antes que la Fundación se escribieron libros que ya tenían bastante componente psicológico, pero la caracterización de los personajes es bastante superficial. Claro. Entonces, podrías decir que son casi siempre el mismo. Sí, es el mismo personaje intercambiable. Exactamente. Y en en el primer libro, al haber un punto de vista, no haber un protagonista en Fundación, sino que son los sucesivos alcaldes, como que se hace más dinámico. Pero en Fundación e Imperio ya empieza a haber personajes y se empiezan a resentir un poco de la falta de trabajo psicológico. Sí, y de la extensión. Porque yo también se lo comentaba a Jordi también antes, que yo había leído cuentos, es la primera novela que me lo de Asimov. Uh-huh. De hecho, he recordado hace un rato que leí una muy joven, pero ni me acuerdo, la de Némesis. Némesis, sí, pero del planeta. No guardo ningún recuerdo. Uh-huh. Y entonces es verdad que la duración de la novela, como que con un protagonista se resiente mucho. Se pierde. Bueno, una pequeña crítica. Sí, pero desde el cariño, siempre. Desde el cariño total. Oye, pues precisamente me hablabas antes de otras obras. Vamos a poner un poco en contexto Fundación. ¿En qué año? Bueno, porque estos libros a veces es difícil decir en qué año se publicó, ¿no? Es que empezó como cuentos, ¿no? Como cuentos, empezó publicándose por partes, ¿no? ¿Cómo es esto, Sergio? Cuéntanos. Bueno, la Fundación se publica serializado entre el 42 y el 44. ¿Serializado para revistas? Sí, para la revista... Vamos con las pronunciaciones. El Festival del Inglés. Para la revista Astounding. Esa es. Bueno, la revista que dirigía John W. Campbell. Que fue su editor casi toda su vida, ¿no? Sí, de hecho era amigo personal de Asimov y de hecho fue con el que Asimov y John W. Campbell, redactaron las leyes de la robótica. Ah, sí. Es un trabajo conjunto, se supone, entre los dos. Uh-huh. Las famosas leyes de la robótica. Otro día, en otro programa, hablaremos de los robots de Asimov, que es la otra gran obra de Asimov, la saga Fundación, la saga Robots, otro de los temas que más ha desarrollado. Y, bueno, ¿en qué punto está la ciencia ficción en esa época? ¿En los años 40, mediados de los 40? Pues la verdad es que está muy bien. A mí me ha sorprendido mucho porque, claro, leyendo la Fundación es un tipo de ciencia ficción que ya realmente no... está bastante superada. Pero perdona, Sergio, ¿es el momento en el que da el salto de la revista al libro? A la novela. A la novela, ¿no? Sí, está justo mediados ahí. De los 40. Sí, lo que viene siendo la madurez del... que sale género. Un poco de las revistas, un poco de una temática más pulp, de una narrativa un poco más tosca. Uh-huh. Que, por ejemplo, la Fundación tiene un estilo funcional. La psicología es un poco pobre y, sobre todo, prima la idea. Claro, prima el ingenio. Sí, justo. Claro. Además, es literatura de ideas. Uh-huh. La idea que nos fascina, que nos llama de la Fundación, es la psicohistoria. Claro. Y luego un personaje carismático, que es el mulo. Sí, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí.
El mulo. El mulo, oyen. ese mutante. El mutante. Y claro, yo viendo las obras que se me han publicado en aquellos años... contemporáneas, ¿no? Otras contemporáneas, claro, me he encontrado con ejemplos... De gran peso, ¿no? Dinos alguno. Bueno, pues 1984 de Orwell. George Orwell, esa visión catastrofista, más no poder del futuro, totalitario. Sí. La distopía definitiva. Totalmente. Sin escapatoria, que es un libro de ciencia ficción. Por cierto, hay que decirlo. Sí, aunque esté incluido dentro de la narrativa... Sí, bueno, es que de hecho no son política... Sí, o incluso literatura general. Pero vamos... Y no son excluyentes. La ciencia ficción existe dentro de la literatura general, pero muchas veces como que se huye un poco de la etiqueta ciencia ficción o ficción especulativa para darle como una patina de prestigio. Pero bueno, 1975... Mira, aprovecho para contarte, perdóname Sergio, una anécdota con George Orwell, ahora que has hablado de 1984, ya saben que en esa novela, bueno, me imagino que todos la conocen, aunque sea de oídas, el mundo está vigilado constantemente por cámaras, vamos, no puedes librarte de que te miren, de que te vean, ¿no? Y de ahí la inspiración para ese conocidísimo y maravilloso programa de televisión llamado Gran Hermano, ¿no? El Gran Hermano está ahí en 1984. Bueno, pues en Barcelona hay una plaza, que es la plaza de George Orwell, ¿sí? Y está videovigilada. Y sale una cámara que pone, atención, la plaza de George Orwell está videovigilada, pues lo tienen que poner las autoridades, ¿no? Que te Esto mucha claro, la realidad. Y yo creo que si George Orwell lo viera, pues sería fascinante, ¿no? Dios mío, le han puesto una cámara a mi plaza. Sí, que me quiten el nombre de la plaza, por favor. O que me lo pongan más grande. No Además que, claro, él era en Barcelona, estuvo... Sí, estuvo allí viviendo también. Estuvo allí, ¿no? claro, de hecho. Bueno, otras obras de esta época, contemporáneas más o menos a la Fundación. Sí, pues bueno, yo siempre hablando de obras que me he leído personalmente, porque de primera mano todo es mejor. Pues en el 37... Pero bastante antes, sí, además. Bastante antes, se publica Hacedor de Estrellas, que es un clásico y un libro imprescindible y que recomiendo desde aquí a todo el mundo que quiera conocer la ciencia ficción. Es un clásico básico. Bien. Hacedor de Estrellas de Olaf Stapleton. Sí. Tiene que hacer un curso para pronunciar los nombres. Y luego también, más? Sí, bueno, este es del 49, La Tierra permanece, de George R. Stewart, que es una novela fantástica, una novela fabulosa sobre la extinción de la raza humana. Y tema recurrente de la ciencia ficción. Sí, no, y que está narrada desde una perspectiva poética, ciertamente pesimista, y a pesar de ser pesimista, el final, no voy a decir nada, pero es bastante positivo, ¿no? Y claro, comparar estos ejemplos que eran anteriores o contemporáneos, porque uno dice, bueno, pues que se puede achacar a la época, quizás, que era un tipo de literatura de aquel tiempo, pero comparándolos con estos libros, no. Desde el respeto y el cariño, siempre hacia Asimov. Para gustos colores, pero entiendan que también aquí tenemos nuestro punto crítico y es verdad que quizá, pues eso, lo que tú dices, Sergio, viendo... Hombre, la popularidad de esta obra es que es excepcional dentro del género. De hecho, me contabas que a día de hoy es la obra de ciencia ficción más vendida, ¿no? La saga. Es la saga, eso, perdona. Dentro de, teniendo en cuenta que desde que se publicó lleva muchos años, claro, también le gana a otras por tiempo, pero es verdad que es muy popular. Entonces, a lo mejor, pues, como dice Sergio, el que ya indaga un poco, encuentra libros de la misma época, pues los ve un poco más sofisticados, más, quizá, ¿no? Sí, bueno, bastante más. Pero bueno, Asimov siempre fue muy... Él era divulgador. Claro. Sobre todo. Es que es profesor de química. La verdad, Sergio, nos estamos quedando sin tiempo, pero íbamos a hablar un poquito también de la biografía de Asimov, pero como nos estamos quedando sin tiempo, realmente en el estudio nos están echando ya patadas. Si te bueno, lo podemos dejar para otro programa. Claro, porque como volveremos a hablar de Asimov, aunque sea... Pues, hombre, porque Yo, Robot... Aunque sea mal. Lo hablaron aunque sea mal. No. Asimov es un escritor legítimo. Sí, con todo el cariño, hombre. Muy bien. Y como dice Sergio, tal vez sus cuentos tienen más... Porque ahí puede concentrar él su ingenio, mientras que a lo mejor en el desarrollo entero de una novela... Sí, se viene un poco abajo. Claro. Y la ciencia ficción de ideas
en cuento funciona muy bien. Claro, eso es lo que hablamos. También para las pelis. No se llegó a hacer ninguna peli de la Fundación. Creo que nadie se atrevió y yo creo que a día de hoy no creo que nadie se atreva ya. Una serie de televisión estaban comentando. Pero es que tiene poca... Tiene poca chicha, por lo que tú decías. Sí. Va a haber mucho diálogo en mesa. Claro, de hecho va a ser... Por Woody Allen podría... Bueno, no estaría mal, haciendo de Harry Seldon. El plan no era este. Pues venga, lo dejamos aquí, Sergio. Vamos a terminar, ya saben que siempre nos gusta. Hemos empezado escuchando Gustav Holst, la obra Los Planetas, no me acuerdo, Sinfonía de los Planetas, no me acuerdo bien del nombre, en fin. Espero que los oyentes me perdonen. Pero vamos a terminar con perdonen. Pero me lo perdonan seguro. En general. Todo. Vamos a terminar con un tema musical, ya saben. Siempre nos gusta, oye, pues algún temita musical que tenga que ver o no con el libro o simplemente por hablarles. Y es que, precisamente, Sergio me venía hablando de un grupo español de los años 80 que se llama Aviador Dro, y yo no los conocía de nada. Sí, son muy curiosos, háblanos de ellos. Sí, bueno, Aviador Dro y sus obreros especializados. Fíjate. Ahora creo que se llaman Aviador Dro solo. O Aviador Siguen Dro... en activo, pero me contaste pertenecían a la movida de los 80, ¿no? Sí, empezaron con la movida, pero siguen en activo, siguen sacando discos y, bueno, de hecho, su líder, Servando, no recuerdo su apellido ahora mismo... Pero, bueno, tiene una tienda de cómics en Madrid. Luna, ¿eh? Sí, Generación X. Esto no sé si es publicidad. Pero bueno. Hádsela. Claro, sí, total. Qué una maldad. Tienda única en Madrid, por favor. Saludo. No, pues tienen una muy buena selección de ciencia ficción. Porque realmente han sido siempre unos fans de la ciencia ficción. Y casi todas sus canciones, vamos, un 90% de sus canciones están dedicadas a elementos reconocibles de la ciencia ficción. De hecho, tiene una dedicada a Dagón, el de Lovecraft, otra a No tengo boca y debo gritar. Un título que hablaremos dentro de poco de él. Y, bueno, Godzilla, pues El Imperio, La Naranja Mecánica... Sí. Bueno, a mí siempre me han parecido sobre todo muy divertidos. Pues, venga, un tema. Un tema, sí. ¿Con cuál nos despedimos, Sergio? Piénsate alguno, no te voy a dar mucho tiempo. No, madre mía. Para que lo tengas en mente y lo Bueno, anunciamos. estamos Nuclear, sí. Venga, que es posapocalíptico y siempre es muy refrescante. Nuclearsis. Nuclear sí, por supuesto. De Aviador Dro. Y la semana que viene, o dentro de 2 semanas, volveremos y hablaremos de también uno de los más grandes, uno de nuestros favoritos. Es decir, que yo no lo conocía hasta que aquí Sergio me lo presentó. Stanislav Lem, el genio polaco de la literatura. Así que dentro de 2 semanas hablaremos de Solaris, una de sus obras maestras. Solaris, que como diría mi abuela, es más grande que un carro paja. Nuclear sí, por supuesto. Nuclear sí, cómo no. Yo quiero bañarme en mares de radio, con nubes de estroncio, cobalto y plutonio. Yo quiero tener envolturas de plomo. Por supuesto.
supuesto. Nuclear sí, cómo no. Nuclear sí, por supuesto. Nuclear sí, cómo no, cómo no. Nuclear sí, por supuesto.